Entonces fuimos a dar este seminario. Un hermano me propuso que si podíamos dar este seminario. Le dije que sí, y ayer estuvimos ahí todo el día dando la enseñanza en este seminario. Este seminario se llama Generación de Escuderos y está basado en el libro del hermano Terry Nance que se llama El Escudero de Dios. Y ahí estuvimos ayer todo el día, pero ya en la noche nos venimos de regreso en un Uber y platicando con el chofer salió que él era jubilado ex militar, que había estado trabajando en el ejército y que ya había jubilado, entonces se estaba dedicando a hacer viajes en el carro. Y estábamos platicando y de alguna manera llegamos al punto de que pues yo no había sido militar nunca, más que mi servicio militar, y se me ocurrió comentarle, y esto es lo que generó el mensaje de hoy. Se me ocurrió comentarle, no, yo nunca he sido militar, nada más hice mi servicio militar, pero me agregué a un equipo de jóvenes que se llama Pentatlón, y el Señor lo reconoció y dice, sí, ellos son militarizados. Digo, sí, son militarizados, pero nada que ver con el ejército. Digo, pero lo que me dejó de estar ahí en el Pentatlón, me dejó el usar botas. Digo, ahora uso botas para todo. O sea, para mí la comodidad está en traer botas. No traigo, no uso zapatos. Incluso le dije, ya los zapatos que traigo ahorita ya me cansé, ya quiero llegar y botarlos. Ahorita que llegue a la casa me los voy a quitar y los voy a botar. Porque no me gusta mucho usar zapatos. Entonces la bota para mí es más cómoda, es más a gusto, me siento más seguro. Pero después de que comentamos eso me quedé pensando y me pasó así como una película muy rápido. Me pasó mi vida sobre unas botas. Entonces recordé mi historia o mi vida rapidísimo así y en todo aparecían esas botas. Había unas botas en mi vida. Entonces ese fue el mensaje que se quedó en mi corazón, de que mi vida estaba sobre unas botas, que todo lo que había pasado en mi vida lo había vivido sobre unas botas. Pero entonces me quedé reflexionando acerca de que para mí era cómodo estar con las botas. Y entonces viví cosas malas, cosas terribles, subí, bajé, me tropecé, me caí, me lastimé, tuve accidentes, pasé cosas muy bonitas, pero todo era sobre unas botas. Entonces hasta me dieron ganas de escribir otro libro que se llama Mi vida sobre unas botas. Pero no. Pero lo interesante de esto es que entre todo lo que meditaba anoche cuando veníamos, porque seguíamos hablando con el Señor y hablábamos de otras cosas, David y yo, y entonces yo venía meditando, venía pensando en que así somos, así es el cerebro. El cerebro del ser humano busca lo más cómodo, busca el camino más fácil, el camino más corto. Por eso tenemos ilusiones ópticas. Cuando miramos algo, nuestro cerebro puede ser engañado y de repente hay una imagen, no sé si lo han llegado a ver, que de repente ahí en las redes sociales te ponen un video y arriba tiene unas letras de esas leyendas que tienen los videos y tiene arriba, dice, ¿hacia dónde va el metro? Y pasa una imagen de un metro que va rapidísimo entrando en un túnel. Y abajo de la imagen del video dice, el tren puede cambiar de dirección si tan solo lo piensas. Y de repente lo observas y cambias un poquito tu manera de pensar y pareciera que el tren va en sentido contrario. Y no es que cambie de dirección, simplemente es una percepción que tu cerebro recibe, una imagen que tu cerebro recibe por la información que le acabas de dar. Si de primera intención tu cerebro la está viendo en una dirección y de repente tú le das otra información a tu cerebro que diga, no, va en el sentido contrario. Y tú dices, a ver, y entonces el cerebro se vuelve a concentrar y pareciera que va en sentido contrario. Y a lo mejor tú al principio viste que iba hacia el otro lado o en un sentido
Y luego le dice a tu cerebro, no, para el otro lado cambia, aparentemente cambia de sentido. No es que cambie, va en la misma dirección siempre porque es un video. Eso no puede cambiar, no puedes hacer que cambie de dirección. Lo que sucede es que tu cerebro ahora tiene otra información. Entonces eso hace y produce que lo que tu cerebro está percibiendo sea diferente. Hay otra imagen también ahí en redes sociales donde te ponen diferentes platos desechables en una cierta posición, varios, y de diferentes tamaños y formas, y te dicen, ahora observa los platos desechables, lo está observando, pero encuentra, dice, si encuentras el que está volteado, el que está al revés, todos los demás van a cambiar. Y entonces cuando tú estás observando, los estás viendo de una manera y de repente pareciera que encuentras uno, y de repente pareciera que todos los demás voltean. No es que cambiaron, es una percepción, es información que le llegó a tu cerebro y por tanto tu cerebro está registrando la imagen de una manera distinta. Eso se llama engañar al cerebro. Pero lamentablemente nuestro cerebro ha sido engañado muchas veces, en muchas ocasiones y de diferentes formas, de manera que la información que llega a nuestro cerebro delimita la condición en la que el cerebro piensa. Entonces nosotros de repente estamos viviendo de cierta manera porque tenemos cierta información, pero cuando llega otra información llegamos a pensar de manera distinta, podemos concebirla de manera diferente. Lamentablemente esto perjudica mucho porque así como podemos cambiar nuestra manera de pensar para bien, también podemos cambiar nuestra manera de pensar para mal, por la información que llega. Es como la frase que dice, no conoces a nadie por la apariencia, hasta que lo conoces cambia tu percepción de la persona. Tú puedes acercarte a alguien, hacerte una idea de que esa persona es de tal manera o de otra, hasta que lo conoces completamente, te das cuenta realmente cómo es. Y en realidad no te das cuenta realmente de cómo es, sino lo que pasa es que estás conociendo a la persona como quiere mostrarse hacia ti. No es realmente como es, porque para saber cómo es realmente una persona tienes que estar continuamente con esa persona, cerca de esa persona y estar en las buenas y en las malas para poderte darte cuenta cómo realmente es una persona. Y aún así te alcanzaría a ocultar cosas que no sabrías acerca de esa persona. Pero entonces si el cerebro puede ser engañado y podemos ser perjudicados en ese engaño que sufre el cerebro, ¿cómo deberíamos de vivir? Y de ahí lo que les comentaba al principio, de que pude ver mi vida sobre unas botas, porque de repente podemos caer en la comodidad y en la tranquilidad que aparentemente el mundo nos hace creer que es lo mejor o que es lo correcto. Y nos hacen creer que cierto estilo de vida o cierta forma de vivir es la mejor forma de hacerlo. Pero dice la Biblia, abran su Biblia en Mateo, Mateo capítulo 8, dice la Escritura, vamos a leer desde el versículo 23, Mateo 8, versículo 23 en adelante. ¿Ya están ahí? Mateo 8, versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor. Y entrando él en la barca, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Me llama la atención este pasaje, primero porque hay algo que quisiera yo dejar en claro, que si el Señor se encarga de algo es transformar nuestras vidas
constantemente. El Señor va a provocar un cambio constante en nuestras vidas, porque el ser humano, en esta facilidad de ser engañado, en esta facilidad de sufrir el engaño a través de lo que el cerebro percibe al entrar en ciertos estados de comodidad o de conformismo, el cerebro se puede seducir o se le puede engañar. Entonces el ser humano entra en un estado de comodidad y de conformismo. Siempre. El ser humano se puede acomodar. Si tú llegas a una sala de espera, por ejemplo, de un banco, de una oficina gubernamental o incluso de un hospital, y las sillas en esos lugares, las sillas de la sala de espera no son nada cómodas en un lugar público, porque en un consultorio, por ejemplo, en un consultorio particular, normalmente el médico que levanta ese consultorio procura tener sillas o asientos cómodos en la sala de espera para que sus pacientes no sean impacientes y puedan esperar al turno de la consulta. Entonces les pone sillas bien cómodas hasta donde el paciente se puede dormir y esperar hasta por 2 horas si le toca esperar en la consulta. Pero en los lugares públicos no, en los bancos, en las instituciones, en las clínicas, los lugares o las sillas en la sala de espera son bastante incómodos. Entonces sentarse ahí es incómodo, pero el ser humano, en su necesidad de tener un lugar para sentarse, aunque el asiento sea incómodo, de alguna manera se acomoda a su cuerpo hasta encontrar la comodidad y sentirse cómodo. Ya después de 2 horas se para y dice, ay, me duele toda la espalda, pero se sentó 2 horas. Y durante 2 horas estuvo sentado en una posición incómoda o en un lugar incómodo. Hace unos días atrás le tocó venirse a Israel en el transporte público, le tocó venirse de pie. Y venía de pie agarrado en la combi y me platicaba que su pie iba incómodo. Entonces iba mal parado, de alguna manera iba mal parado porque no había forma de moverse. Y entonces en los frenones y jalones todo el peso caía sobre un solo pie. 4 días después de haber sufrido durante 45 minutos un viaje incómodo, me decía, es que me sigue doliendo todavía de la incomodidad del viaje. El pie se le había lastimado, se le había cansado por causa de venir incómodo. Sin embargo, se vino incómodo. Durante 45 minutos tuvo que soportar esa incomodidad o 1 hora tuvo que soportar esa incomodidad porque era la manera de llegar a casa. Entonces no había otra forma de llegar más que en esa incomodidad. Y de repente nosotros caemos en soportar las cosas que no deberíamos de estar soportando, en estar viviendo las cosas que no deberíamos de estar viviendo solamente por comodidad. Porque no nos gusta superarnos, porque no nos gusta ser mejores, porque no nos gusta ser confrontados, porque no nos gusta que se nos corrija, no nos gusta que nos llamen la atención. Entonces, mejor preferimos vivir de cierta manera y tener cierto estilo de vida y acomodarnos a eso. Dios no permite que eso pase. Porque si nosotros vivimos de esa manera, seremos fácilmente engañados para tener una vida que no es la vida que Dios diseñó. Y entonces Dios genera incomodidades, genera cambios, genera formas en que seamos movidos de esa incomodidad para reaccionar. Y uno de los pasajes que me gusta, que habla de eso, es este pasaje. Acaban de tener un evento, una campaña masiva, el Señor predicó, muchos recibieron el mensaje y le dice a los discípulos, vámonos, vamos al otro pueblo donde nos están esperando. Y caminan hacia la barca y me llama la atención que el Señor Jesús es el primero en subir a la barca. Y después de él los discípulos. Ahora, el Señor Jesús no es el navegante experto. Ahí había, junto con el Señor Jesús, había 4 navegantes. Y los 4 navegantes esperaron a que Jesús se subiera y no tomaron el control del navío. Solamente se subieron después de Jesús. Y después del el Señor Jesús se sube a la barca y van todos ahí y hay una gran tormenta. Y la tormenta empieza a combatir contra la barca mientras que el Señor Jesús está descansando. Los otros, asustados por la incomodidad, porque pareciera que se hundiera la barca, corren asustados y le dicen al Señor Jesús, sálvanos porque perecemos. Sálvanos porque nos vamos a ahogar en esto. Y el Señor Jesús se despierta. Yo encuentro encuentro pocos pasajes en donde nos dice que el Señor Jesús estaba durmiendo. Muy pocos. Creo que este es uno de ellos y otro, 2 quizás, donde Jesús dormía.
o que menciona que duerme, pero no encontramos muchos pasajes en la Biblia que nos mencionen que Jesús dormía. Suponemos que Jesús dormía. Llegamos a la conclusión de que Jesús dormía, porque los discípulos estaban durmiendo, él también tenía que dormir. Pero así claramente que diga que él estaba durmiendo es este pasaje. Y yo digo, muchas actividades del Señor Jesús. Anoche que llegamos yo estaba muy cansado. Le había dicho al señor del carro, el que nos trajo, del transporte que nos trajo, llegando a la casa me voy a quitar los zapatos. La verdad es que estaba tan cansado que hasta flojera me dio quitarme los zapatos. Todavía estuve otro rato así con esos zapatos. Pero estaba tan cansado que cuando llegué al estudio para leer la Biblia y orar todavía un rato, apenas estaba orando y me desperté ahí, quedé dormido hasta las 4 de la mañana que reaccioné y me subí a la cama a dormir. Pero estaba tan cansado que ni siquiera cuenta me di. Yo creo que el Señor Jesús realmente estaba cansado en este momento. Estaba tan cansado que se quedó dormido. Ni le preocupó la tormenta, ni la sintió. Estaba tan cansado y estaba descansando, aprovechando el momento para descansar. Los que tenían que soportar la tormenta y vivir la tormenta y sobreponerse a la tormenta eran los discípulos. Ellos tenían que superar el momento. Pero sintieron que se ahogaban. Sintieron que la tormenta era más grande que ellos. Y corrieron a despertar al Señor Jesús porque ya no encontraron soluciones. Y eso es lo que yo creo que el Señor suele hacer en nuestras vidas. Llevarnos al punto donde no encuentres soluciones en tus fuerzas. Donde no encuentres la manera de resolverlo a tu manera. Donde no sepas la estrategia, la técnica, la maña, la trampa, el engaño para salir del apuro. Sino que la única forma para salir de ahí es el Señor Jesús. Y a veces somos como necios, como tercos, porque en lugar de primero venir al Señor Jesús, lo dejamos al final. Yo me imagino a los discípulos diciéndole al maestro, porque ellos podían identificar cuando una tormenta venía. Eran navegantes, había 4 navegantes ahí, que salían todos los días a pescar y un día se levantan. Miren, se los digo porque mi suegro lo hace. Mi suegro sale a vender a la calle y todos los días cuando se levanta lo que hace es asomarse al cielo, a ver, voltea para 2 lados, para el otro lado, no ve que haya nubes alrededor y dice, hoy el día va a estar bueno para vender. Y sale, se toma su café, su pan, va por su hielo, regresa a la casa y empieza a preparar su nieve. Pocas veces me ha tocado ver que le falla el pronóstico. 1 o 2, si acaso lo he visto. Que sale, prepara la nieve y de repente se sorprende y dice, caray, ¿de dónde vino esta lluvia? Pero no ha sido siempre. No es que se equivoque todos los días y que todos los días comete el error y diga, ay, hoy no va a llover, y prepara nieve y llueve. O que otro día diga, hoy se me hace que va a llover y no prepara nada y no llueve. No lo he visto, no me ha tocado ver eso. Porque los años, la experiencia, su oficio le ha permitido reconocer los cielos. El mismo Señor Jesús le dice a los israelitas, le dice, ustedes saben cuándo va a llover. Ustedes saben cuándo es la temporada de esto, saben cuándo es la temporada del otro, pero no pueden reconocer la venida de su Señor, de su Salvador, no pueden reconocer los tiempos de Dios. Y lo veo porque iban 4 marinos en la barca que al momento de mirar al cielo, solamente por haberse subido a la barca, bien pudieron mirar al cielo y decir al Señor, Señor, no es un buen tiempo para navegar. No es un buen tiempo para ir en viaje hoy, va a haber una tormenta, podemos perecer. Pudieron haberle dicho eso al maestro, pero sin embargo, cuando se subieron a la barca, estaban bien seguros. ¿Por qué estaban tan seguros? Porque acababan de ver los milagros que el Señor Jesús había hecho. Acababan de ver las señales que el Señor Jesús había hecho. No, dice, seguramente pensaron, no, con Jesús en la barca, ¿qué nos puede pasar? Y a Juan y a Pedro platicando, oye, ¿ya viste que va a llover? Sí, pero viene Jesús, no hay bronca. Oye, y si se viene una tormenta como la última vez que andábamos, ¿te acuerdas lo que le pasó a los otros marineros? Sí, pero Jesús viene en la barca. Venían emocionados, venían eufóricos por los milagros, por las señales y los prodigios que el Señor Jesús había hecho. Estaban contentos, estaban motivados, estaban emocionados. Se suben a la barca
y la comodidad en la que venían les hizo olvidar quién venía en la barca. Y entonces cuando viene la tormenta, tratan de resolver, porque no crean que la tormenta empezó a llover o empezó a caer la tormenta y luego despertaron a Jesús. No, la tormenta había avanzado. Y conforme la tormenta había avanzado y ellos se vieron en peligro, entonces es cuando vienen a Jesús y lo despiertan. Señor, sálvanos porque perecemos. Todavía no se estaban ahogando. Todavía no podían, todavía la barca no se estaba hundiendo, porque el agua ya hubiera despertado a Jesús. Pero no se estaban hundiendo. Dicen algunos historiadores, estudiosos de la cultura de aquellos tiempos de nuestro Señor, dice que Jesús muy probablemente estaba durmiendo en una especie de cajón que está sobre la barca, en donde guardan las redes los pescadores. No con tapa, sino que es una especie de como de canoa o de como una tina grandota que está sobre la barca donde guardan las redes, y que muy probablemente Jesús estaba durmiendo ahí, que por eso no le había llegado el agua. Pero oiga, pero está lloviendo, no está tapado, no iba en un yate de lujo o en un camarote presidencial. Él estaba igual que los demás. Sin embargo, Jesús estaba descansando, él no le preocupaba la tormenta. Lo que me llama la atención es que los discípulos se suben a la barca contentos, van en la barca, no hay tormenta, Jesús descansa, y cuando Jesús descansa y empieza la tormenta, no lo despertaron inmediatamente, sino que lo despertaron hasta que ya no pudieron más. Cuando ya no pudieron más, entonces es cuando fueron a Jesús. Así de fácilmente es engañado el cerebro por la comodidad. La comodidad en la que iban en la barca, al sentirse tan seguros, les hizo confiarse. De manera que se confiaron en todo lo que iba pasando hasta que perdieron el control total de lo que estaba sucediendo, y entonces en ese momento fue que fueron a despertar a Jesús. Generalmente nos pasa algo muy similar a nosotros, nos pasa algo muy parecido. Caemos en tal comodidad, nos acomodamos de tal forma que lo que vivimos tratamos de resolverlo a nuestra manera, tratamos de llevarlo a nuestras formas, en nuestros términos, hasta que ya no podemos más. Y entonces cuando ya no podemos más, ahí es cuando le pedimos auxilio al Señor. Ahora, ¿está mal eso? Que le pidamos auxilio al Señor cuando el agua nos está ahogando. No. Pero tenga por seguro que se va a llevar una regañada. Los discípulos, el Señor Jesús lo despiertan al Señor Jesús los discípulos, y el Señor Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Y cuando nosotros buscamos al Señor, no es porque querramos que Él nos ayude, sino queremos que Él nos salve. No es lo mismo pedirle dirección al Señor, no es lo mismo consultar al Señor y decirle: Señor, ¿cómo ves? ¿Es esta decisión buena? ¿Esta actitud es correcta? ¿Esta forma de pensar está bien? ¿Estas cosas que digo son las mejores? ¿La manera en cómo me expreso está bien? ¿No ofende? ¿No lastima? ¿Puedo seguir así? En lugar de hacer eso, hacemos, decimos, hablamos, y ya luego queremos que el Señor nos salve. Esa es una de las condiciones de la comodidad a nuestra conducta. Nuestro cerebro se vuelve perezoso para pensar y no actuamos correctamente como deberíamos. Porque entonces estamos cómodos con nuestra forma de actuar, estamos cómodos con nuestra manera de pensar y solamente nos dejamos llevar hasta que tenemos una tormenta. Y cuando tenemos la tormenta, entonces sí le decimos al Señor Jesús: sálvanos. Porque ya otra vez nos volvimos a meter en una tormenta. Sálvanos porque otra vez estoy en dificultades. Sálvanos porque ya no sé qué hacer, qué decir, cómo resolverlo. Y venimos al Señor Jesús. Y no está mal que vengas, es mejor que vengas a Jesús a que vayas al diablo. No importa que el Señor Jesús te regañe, pero se vuelve una constante, hermano. Se vuelve algo repetitivo. Continuamente sucede lo mismo en nuestras vidas y continuamente nos estamos metiendo en tormentas que ya no deberíamos de estar. Porque ya pasamos una vez por ahí. Ya debimos haber aprendido la lección para que no nos vuelva a suceder. Sin embargo, nos vuelve a suceder. ¿Y por qué nos vuelve a pasar si se supone que ya el Señor Jesús nos salvó? Y me parece interesante que el Señor Jesús haya detenido la tormenta. Y cuando el Señor Jesús detiene la tormenta, lo que me sorprendió definitivamente fue que los discípulos dijeron: ¿quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y entonces me hizo entender
que por eso ellos habían actuado de esa manera, porque ellos no conocían al que iba en la barca. Porque de no esperarse que el Señor Jesús pudiera detener esa tormenta, de no esperarse, entonces ¿para qué lo despiertas? Si no crees que puede hacer algo por ti, ¿para qué vienes a Él? Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 6, versículo 11, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Si tú vienes a buscar a Dios es porque crees que Él puede hacer algo por ti. Si te acercas a Dios es porque confías en que Él tiene la capacidad de transformar tus circunstancias, de mejorar tu condición de vida y darte una vida más excelente. Si no, ¿para qué lo buscas? Mejor busca un padrino del Teletón para que te apadrine y te mantenga y ya no sufras. Pero necesitamos entender que si buscamos a Dios es porque sabemos quién es Dios. Pero los discípulos vinieron a Jesús esperando que hiciera algo extraordinario, pero nunca se imaginaron que el Señor Jesús pudiera detener la tormenta. Yo creo que esperaban que el Señor Jesús multiplicara los chalecos salvavidas. Si ya multiplicó los panes y los peces, que multiplique los chalecos salvavidas. O que multiplicara, no sé, las velas, o el ancla, o que hiciera algo como lo que ya había venido haciendo, o que definitivamente los apareciera en la bahía y desaparecieran del barco. Pero el Señor no los desapareció del barco, ni los llevó a la bahía, los dejó en la tormenta, los dejó en el lugar donde ellos tenían que entender que Él era Señor de las tormentas. Que Él estaba, no que Él mandaba las tormentas, sino que Él podía, su capacidad, su autoridad estaba sobre las tormentas. Y entonces los discípulos se encuentran con un Jesús al que no conocen. Ah, caray, este Jesús no lo conocemos. Esta parte de Jesús no la conocemos. Y entonces ahí es donde yo caigo otra vez al asunto de venir en este transporte y venir pensando que mi vida estaba sobre un par de botas. Porque de repente hemos caído en tal comodidad que hemos dejado de conocer al Señor. Yo conocí a Jesús como mi Salvador cuando le entregué mi vida. Y entonces entendí que el Señor Jesús me había perdonado mis pecados y me había rescatado de mi vieja manera de vivir. Pero conocí a Jesús como sanador cuando sanó mi vida, no solamente la mía, la de mi hijo. Que yo tenía problemas en mis rodillas, que yo tenía problemas en mi estómago, problemas de gastritis, de colitis y las itis que se pudieran imaginar. Entonces fuimos a una campaña, el predicador oró por sanidad, oramos por mi hijo, oró por mí, bueno, oró en general, pero creímos mi esposa y yo que podía sanar a David y que me sanaba a mí. David tenía 2 meses de nacido, y vimos el milagro. Yo no sabía si ya me había sanado a mí o no, pero vi cuando sanó a mi hijo, y cuando lo sanó a él dije, ya estoy sano yo también. Y entonces entendí que yo estaba sano, que entonces que Jesús era también mi sanador. Y también entendí que Jesús era mi proveedor hasta que estuve ahogado hasta el pescuezo con deudas y problemas financieros, y el Señor me sacó de ahí. Y entendí que Jesús era mi protector cuando en un viaje de Puebla para acá, veníamos de Tabasco, ya llegando aquí por Puebla, ahí en Mil Cumbres se llama, la sierra de Puebla, ¿cómo se llama? ¿Por donde pasamos? Mil Cumbres, ¿no? La carretera. Esa, Mil Cumbres de Maltrata. En las Cumbres de Maltrata, que es una carretera con curvas y cañadas, y ahí entendí que era mi protector, porque yo me venía durmiendo después de 12 horas de venir manejando, me venía durmiendo y de repente pestañeé, y cuando me desperté sobresaltado, recordando que venía al volante, y miro por el espejo retrovisor, esa es una imagen que no se me olvida, lo que yo vi fueron curvas en el espejo retrovisor, dije, ¿cómo las atravesé? Y venía con toda mi familia. Y entonces entendí que el Señor era mi protector. Y hoy puedo decir que en muchas de las situaciones por las que he tenido que pasar es para conocer una parte de la vida de mi Señor.
o de la capacidad de Dios o de las facultades que Dios tiene. Yo no podré saber que Dios es un sanador si no he visto a alguien que sane por el poder de Dios. No puedo creer, y digo no puedo creer no porque no pueda, sino porque el ser humano así es. Somos como Tomás, hasta no ver, no creer. No confiamos lo que nos dice la palabra. La Biblia dice que Él es tu sanador, que Él es tu proveedor, que Él es el que restaura tu vida, que Él es el que dirige tu casa, que Él es el que edifica tu casa. Y no entendemos eso. Y como no lo entendemos por la palabra, no lo entendemos ni lo creemos por el consejo, tenemos que vivirlo. Y cuando Dios permite que eso pase en tu vida, que venga una tormenta por la que tengas que ser librado, entonces te vas a dar cuenta que Dios puede calmar la tormenta. Y nos sorprendemos como los discípulos y decimos, oh caray, también el mar y el viento le obedecen. Ah caray, también el dinero le obedece. Ah caray, también los enfermos sanan. Hasta que lo ves. El problema es que caemos otra vez en la comodidad y caemos otra vez en la estabilidad emocional de nuestra mente. Y entonces otra vez nos volvemos a acomodar a ciertas circunstancias con las que queremos vivir. ¿Viviremos así por siempre, pastor? Entonces, siempre será lo mismo con nosotros. Lea conmigo, 2 de Corintios. Si esta es la condición del cerebro humano, 2 de Corintios, capítulo 2. Si esta es la condición del cerebro humano, entonces estamos condenados a vivir de esa manera siempre. Pero no es así. 2 de Corintios, capítulo 5, perdón. Dije capítulo 2, no, es capítulo 5. Versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo? O sea, ¿podemos ser nuevos? Sí, podemos ser nuevos. ¿Nuevas criaturas? Sí, nuevas criaturas. ¿Sí? ¿Es ahí? 2 de Corintios 5, 17. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Así es que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y si nosotros creemos en lo que dice la Escritura, y confiamos que lo que dice la Escritura es verdad, entonces algo debió de haber pasado en nosotros en el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué pasa cuando todavía somos repetitivos con nuestras viejas conductas y comportamientos? ¿Será que no estamos en Cristo? Porque dice, de modo que si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. O sea, no está preguntando si puede ser posible, es una afirmación del apóstol Pablo donde dice, si tú estás en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De entrada, la transformación y el cambio es interno, no está hablando de un cambio externo, está hablando de la condición del alma y la condición del ser humano en su interior. Donde dice el apóstol Pablo que eso tiene que cambiar. En el plan y en el diseño de Dios es cambiar nuestra forma de concebir la vida. Ahora déjeme decirle algo, Él no borra tu memoria ni borra tus recuerdos y te pone una memoria nueva. Él deja tu memoria y deja tus recuerdos. Lo que hace nuevo o lo que es transformado dentro de ti es la manera en cómo debes de vivir. Pero eso sucede, y mi esposa platicábamos en la mañana, y decíamos que en la memoria o en el alma, que es donde está la memoria, el alma puede ser formada, educada a modo. El ser humano puede ser educado a manera de que tenga una mejor vida. Entonces se trata de un cambio interno donde la transformación va a suceder por el estilo de vida que nosotros llevamos.
Hace unas semanas oramos por un hermano que estaba ya desahuciado por problemas en los riñones, y oramos y bendito sea Dios, ahora está mejor. Pero decía mi esposa algo respecto a este hermano. Decía, pero ¿qué tal cuando le decían, no tomes refresco? Toma más agua, tu trabajo requiere que tomes agua. Descansa bien, haz un poco de ejercicio. Cuando se le dijo, no hizo caso. Y ahora que tiene problemas serios de salud, ahora sí está dispuesto a cambiar. Y yo pensaba en eso y digo, ¿cuántas veces el Señor me sacó de la comodidad de estar en mis botas? ¿Cuántas veces tuve que usar otro calzado que no fueran mis botas? Y cuando digo no estoy hablando literalmente, estoy hablando metafóricamente. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que ponerme un calzado que fue incómodo? Una situación en la que no quería estar. Porque es bien cómodo para mí. Es muy cómodo andar en botas. Prefiero las botas. Pero ¿cuántas veces el Señor me tuvo que sacar de ahí? Yo, por ejemplo, ayer que tuve que ir a predicar y estuve todo el día, desde temprano hasta en la noche, con el mismo calzado. Incómodo. Bueno, no es que fuera incómodo, pero ya después de todo el día, pues ya me había cansado. Y en realidad pensé en ello hasta que ya veníamos en el transporte. En ningún momento me había quejado del calzado, hasta que ya veníamos de regreso. Pero tuve que hacerlo, tuve que estar en ese calzado durante todo el día. ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado de tu comodidad y ha permitido que entres en una situación complicada para poder hacerte reaccionar del tipo de vida que estás llevando o de la conducta que tienes ante ciertas circunstancias o ante ciertas personas que te rodean? ¿Cuántas veces el Señor ha tenido que provocar o permitir, que no Él, pero que permitir que una tormenta sea provocada en tu entorno para poder cambiar tus circunstancias y tu manera de pensar? El asunto es que si no aprendemos de eso, seguiremos viviéndolo una y otra y otra y otra vez, y no se va a terminar, porque el propósito de Dios es que seamos verdaderos hijos suyos. Si no le importáramos al Señor, si no fuéramos importantes para Él, si Él no nos amara, no nos tomaría en cuenta. Nos dejaría que viviéramos como se nos diera la gana, sin importar cuáles fueran los términos de nuestra existencia. Pero sin embargo la Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y corrige a aquel al que tiene por hijo. Y es bien fácil decirle a Dios, tú eres Dios, eres mi Padre, te amo, aleluya, amén. Pero cuando el Señor dice, oh, yo también te amo, qué bueno que me amas. Yo también te amo, pero no me gusta esta actitud. Pero no me gusta este comportamiento, no me gusta que pienses de esta manera, porque te estás destruyendo. Porque lo maravilloso que tengo reservado para ti no llegará. Hay una anécdota de un hermano que dice que tuvo una visión del cielo. Y llegando al cielo, yo no sé si esto sea cierto, pero deja una lección muy grande. Y quizás podremos considerarlo como una parábola que el Señor Jesús usaba en los tiempos que Él predicaba. Pero dice que el hermano llegó al cielo, y cuando llegó al cielo, el Señor le dijo, bienvenido, este es el reino en el que vas a habitar por la eternidad. Y el hermano dice, pero no estoy listo. Dice, sí, ya estás listo, ya es tiempo de venir. Dice, pero no me despedí de mi familia. Y entonces Dios le dice, pero ya no hay tiempo de volver, ya el hombre es necesario que muera una sola vez y después de esto el juicio. Dice, está bien, Señor, me quedaré contigo, pero quisiera preguntarte, ¿por qué me fue tan mal en la tierra? ¿Por qué tuve tantos problemas con mi esposa? ¿Por qué mis hijos no me obedecieron? Y el Señor le dice, ven, te voy a enseñar un lugar donde tú necesitas saber acerca de lo que yo permití en tu vida. Y entonces el Señor lo lleva primero a una habitación, y en esa habitación hay unos ángeles que están escribiendo en unos libros. Y le dice el Señor, ¿ves esos ángeles? Dice, sí. Bueno, esos ángeles escriben todo lo que tú haces en vida. Ellos tienen nota de todo lo que hiciste, de lo bueno y de lo malo. De lo bueno que hiciste se te tomará en cuenta como obras de justicia. De lo malo que hiciste, si no te arrepentiste a tiempo antes de venir aquí a la eternidad, esas obras malas serán contadas en tu contra en el juicio que tendrás delante de Dios. Y entonces el hermano le pregunta a Dios, pero quisiera ver los libros. Y le dice el Señor, no serán abiertos ahora. Nadie sabe lo que en ellos está escrito hasta que se dé la orden de abrir los libros. No es el momento de saber lo que hiciste, ni cuál es tu destino en la eternidad.
Pero ven, te voy a enseñar otra habitación. Y lo lleva a otra habitación, y en esta otra habitación estaban unos ángeles y estaban como trazando unos planos y haciendo unos diseños. Y le dice el hermano, ¿y esto qué están haciendo estos ángeles? Y el Señor le dice, estos ángeles son los que dibujan el diseño de todo lo que te va de todo lo que va a suceder en tu vida. Le ponen estrategias, ciudades, lugares, hacen toda una estructura de la manera en cómo tú vas a vivir en la tierra. Y entonces el hermano le dice, ¿puedes mostrarme el diseño que hiciste acerca de mi vida? Le dice, ese diseño ya lo conociste. Tú viviste en la tierra, estuviste en los lugares que yo permití que estuvieras. Entonces le dice el hermano, pero no estoy a gusto, no estoy conforme. Me hubiera gustado vivir en otro país, estar en otro tiempo, conocer otros lugares, a otras personas, tener otros amigos. Y le dice el Señor, bueno, eso ya no es posible porque ya es necesario que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero te voy a enseñar otro lugar. Y le lleva a otra habitación y ahí había otros ángeles y el Señor le muestra. Y estos ángeles lo que estaban haciendo era guardar como en anaqueles, están guardando como trofeos, como trofeos y medallas, estaban guardando ahí. Y el hermano dice, ¿y estos trofeos qué son? Dice, esto es la habitación donde son guardados los éxitos que tú tuviste y los fracasos que tuviste. Pero todos conforme a tu propósito. Ya hay un propósito. Dice, es que nunca supe cuál era mi propósito. Nunca supe para qué fui hecho, nunca supe para qué viví. Hice muchas cosas, participé de muchas cosas, pero no supe si lo que estaba haciendo o no estuve a gusto con lo que estaba haciendo, así es que no sabía si era lo que tú me mandaste a hacer. Déjame regresar para completar mi propósito. Y el Señor le dice, ¿ves aquel estante vacío? Ese que está ahí. Le dice, sí, ahí sabremos si cumpliste tu propósito o no, pero lo sabrás hasta el día del juicio, porque ya dentro de ti estaba el diseño de lo que debías de hacer. Estaban los dones, los talentos, las gracias, los favores que yo había depositado en tu vida para que lo lograras. Y por último, le lleva a una habitación donde estaba llena de cajas y le dice, el hermano le dice al Señor, ¿y estas cajas qué son? Dice, estas cajas son todos los dones, todas las oraciones que nunca hiciste, todos los regalos que yo tenía para ti que nunca pediste, todas las bendiciones que yo había programado para ti que nunca peleaste por ellas, ni te esforzaste por recibirlas, y no las vas a tener. Y el hermano le dice, bueno, mándaselas a mis hijos, que ellos las reciban, que ellos sean llenos de estas bendiciones. Dice, no, ellos tienen sus propias bendiciones. Y depende de ellos lograrlo o no. Cuando el hermano cuenta esto, después dice que regresó a la tierra, que el Señor lo volvió a la tierra y le dio una segunda oportunidad. Pero cuando el hermano cuenta esto, dice algo que a mí me pareció importante. El hermano dice, vivimos sin saber para qué fuimos hechos. Vivimos sin entender cuál era nuestro propósito, sin conocer los designios y diseños de Dios, pero sobre todo sin recibir lo que Dios planeó. Porque nos acomodamos tanto al estilo de vida y vivimos de la manera en que nosotros queremos, que no podemos aceptar los cambios que Dios quiere hacer en nosotros. Y eso es una manera, si nosotros entendemos lo que dice el apóstol Pablo, que ahora en Cristo todas las cosas viejas pasaron, podríamos hacernos el propósito de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo explica y dice en Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice Pablo, Romanos 12, versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tenemos un problema serio en nuestra existencia, es que no cambiamos nuestra manera de pensar. Nos seguimos justificando en las acciones de los demás, seguimos justificando nuestros errores porque los otros provocan esos errores en nosotros, pero nunca decidimos un cambio, no decidimos cambiar. Decidimos aceptar la vida que estamos viviendo o el estilo de vida que estamos llevando,
decidimos vivir de esa manera y no aceptamos el cambio a pesar de las tormentas. Los apóstoles solamente estuvieron corto tiempo con el Señor Jesús. La verdad, yo me siento privilegiado por haber estado o llevar ya 24 años de conocer al Señor, cuando los discípulos solamente estuvieron, si somos generosos, 3 años y medio. Pero no, en estos tantos años que llevo de seguir al Señor, me he dado cuenta que hay una constante en Dios. Y la constante de lo que Dios está buscando es que yo sea mejor. Siempre está provocando eso, y hay desafíos, hay broncas, hay discusiones, hay problemas, hay necesidades, hay malentendidos, hay muchas cosas que pasan en mi vida, porque lo que Dios está provocando es que cambie, que sea mejor de lo que fui ayer, que haya una mejor condición, que haya un pensamiento correcto, que haya una forma de decidir acertada, pero todo se genera en un cambio, todo genera... todo el propósito de Dios está en un constante cambio en mi vida. El propósito de Dios principal es que yo me salve. Y de ahí en fuera pueden añadirle el propósito que quieran. Ser un predicador, ser un evangelista, ser un ingeniero, ser médico, no sé, lo que se les ocurre. Pero al final de cuentas, si algo podemos estar seguros de que Dios está esperando que podamos tener el entendimiento de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? Y dice, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, nunca lo sabremos, a menos que cambiemos nuestra manera de pensar. Dice, renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Si ustedes hacen eso, dice Pablo, van a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el cambio está acá. Y entonces, volviendo a con lo que empecé, anoche que meditaba en mi vida sobre unas botas, yo me di cuenta que había muchos estados de comodidad en mi vida, donde para mí era más cómodo no quitarme las botas. Pero ha habido circunstancias o ha habido momentos en que es necesario cambiar el calzado. Hay momentos en que el día de mi boda, por ejemplo, no pude llegar en botas. Cuando entré a trabajar a una empresa que me dijeron, no puedes venir a trabajar con botas, tienes que traer zapatos. Pero en aquel entonces no tenía para zapatos. Y me fui ahí a unos locales del centro de la Ciudad de México, porque trabajamos cerca del centro. Y fui ahí al centro y me compré unos zapatos que se veían bonitos, que me costaron 30 pesos en aquel entonces. Y a mí me llamó la atención, dije, 30 pesos, hasta le pregunté al vendedor, ¿vale 30 pesos? Sí, están de oferta. Dije, pues están de oferta, denme un par. Y al otro día iba a ir por otro par. Así es que ese día me compré un par, me los puse, fui al trabajo, bien contento con mis zapatos. Dije, no, luego me compro otro par, que no tenía dinero. Y ya andaba con mi par de zapatos y un día nos llevaron a correr a las, ¿qué horas eran? Las 5 de la mañana. Nos llevaron a correr ahí a la Alameda y había llovido la noche anterior. Y yo voy corriendo con mis zapatos bien contentos. Cuando terminamos de correr, toda la suela se había deshecho. Porque no era suela ni de cuero ni de plástico, era cartón. Y ya cuando quise reaccionar, pues mis zapatos estaban destruidos. Y se deshicieron mis zapatos. Y tuve que andar con ellos con la vergüenza, no quería ni pararme porque se veía el cartón, así es que le cortaba el cartón con una navaja, le cortaba el cartón alrededor, pero abajo ya no traía suela. Y a veces el Señor permite que eso pase. Vergüenzas, momentos difíciles, embarazosos, crisis, falta de dinero. Porque si el Señor permite que eso pase, es para que tú conozcas al Dios de esa circunstancia. ¿Quién es Dios en esa circunstancia? No por nada la Biblia menciona los nombres de Dios. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Emmanuel, Príncipe de Paz, Jehová Tzidkenu, Elohim, El Shaddai.
Y uno dice, ¿qué tantos dioses son? No, es el mismo Dios. Pero cuando Dios se presenta con un nombre distinto, es porque Él se está dando a conocer como el Dios que es Dios sobre todos los dioses y sobre todas las circunstancias. Y esa circunstancia que estás viviendo, Él también es Dios. Y los discípulos vinieron, le despertaron, y cuando Jesús calmó la tormenta, ellos se sorprendieron. Deberíamos de sorprendernos todavía con lo que Dios puede hacer. Vamos a orar, que el Señor nos ayude y nos bendiga, y que puedan ustedes experimentar la gracia y el favor de Dios en lo que Dios hace por ustedes. Amén. Oremos. Padre, te doy toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad.